Bienvenidos. Aquí estamos en otro episodio de A la Luna, el podcast de Bitrefill en español. Hoy estoy aquí con mi copresentador Raúl. Rodrigo no ha llegado, tal vez va a llegar más tarde. Y también estamos aquí con David Ricardo Saavedra y Santiago Marín Bojorquez. Así lo dije bien, ¿o mal? Borges. Ok, Pero discúlpame, lo está siento. perfecto. Entonces, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bien, súper, todo Hola excelente. Richie, Gracias por la muchas gracias por invitación. la invitación. Mi primer pregunta va a ser, ¿qué es HashTrust? Ustedes, los dos están aquí en parte de HashTrust. Explica el proyecto para la gente. Vale, a mí me gusta decir que Hash es una empresa de tecnología, pero con un propósito más allá de la tecnología. Entonces, nosotros nos enfocamos, nuestra misión es democratizar el acceso a tecnología, y específicamente a tecnología blockchain, a través de proyectos que desarrollamos con diversos tipos de clientes para distintos tipos de usuarios, pero con esa meta, poder simplificar el uso de blockchain y acercarlo, digamos, a los usuarios comunes y corrientes, intentando impactar verdaderamente en la vida de ellos. Quería saber si nos podías dar algún ejemplo de estos proyectos, de cómo ustedes llevan este conocimiento o esta tecnología, a veces un poco compleja, a personas, para que sea un poco más simplificada a personas. Claro, mira, nuestro proyecto tal vez más relevante en este momento se llama AgroTrust y es básicamente una cadena de trazabilidad de alimentos soportada en blockchain que tiene distintos impactos. Entonces, acortamos la cadena de intermediación entre los campesinos y el consumidor final, recolectamos información sobre el agro en Colombia, que es un problema no solamente de Colombia, de América Latina, sino mundial, la falta de información del agro. Y además, digamos, de manera paralela, trabajamos con captura de huella de carbono para la posterior emisión de bonos de carbono. Pero digamos que el core del desarrollo son los datos y esos datos finalmente terminan siendo respaldados por blockchain para que los alimentos que, entre otras cosas, son orgánicos, se puedan certificar como tal y el usuario final tenga la certeza de que está consumiendo, quién lo produjo, cómo lo produjo, en qué cantidades, bueno, etcétera, ¿cierto? Queremos como traer visibilidad de qué pasa en el agro a través de blockchain. Mira, y ahí sumado a lo que me contaba, a lo que les contaba Ricardo, ahí como para agregar un poquito y entender cómo ese objeto de hash y su pertinencia pues en el mundo blockchain, es que nuestras soluciones tienen una concepción sobre la base de blockchain tiene una cierta cantidad de cualidades que pueden ser llevadas a los diferentes modelos de negocio e impactar positivamente en ellos. Entonces, nosotros concebimos el desarrollo de software no como un producto, sino como un servicio. Y lo que hicimos para este caso en particular era, detrás del negocio de AgroTrust, hay gente que es muy experta en todo en el manejo y en el desarrollo tradicional de los negocios agrícolas, y nosotros lo que vinimos fue a romper un poco esa relación de cliente-proveedor y ponernos en los zapatos del problema como tal, enamorarnos del problema agrícola que hoy en Colombia es gigantesco en la región y en Latinoamérica, y diseñar de la mano de las personas que ya conocían cómo funcionaba ese negocio una solución en términos de desarrollo de software para poder, digamos, incidir positivamente en esa problemática. Y así es como, digamos, Hash pretende un poco no solamente generar software blockchain porque sí, sino entender la problemática, ver las bondades de tecnología y presentar una solución, rompiendo de nuevo pues como con esa cadena y ese distanciamiento entre el cliente que está pensando que tal vez invertir en tecnología es costoso, que invertir en tecnología puede que no siempre sea la mejor opción. Entonces es un poco del acercamiento en términos de democratización que pretende Hash frente a sus desarrollos y a sus productos. Y cuando nosotros estamos hablando antes de la entrevista, ustedes me explicaron un poquito del proyecto. ¿Cuál cadena de bloques están utilizando para el proyecto de HashTrust? En un inicio arrancamos con Hyperledger Fabric, pero ahorita hemos migrado a Besu.
Digamos, en aspectos técnicos, la principal ventaja es que funciona con la Virtual Machine de Ethereum y eso nos permite como tener una curva de desarrollo más rápida para los demás proyectos, pero sigue siendo una blockchain permisionada. Hyperledger es un desarrollo financiado por la Fundación Linux como para entornos empresariales, pero Besu particularmente tiene esta ventaja que les acabo de comentar. Y sabes, hay un Y poquito como para hacer un poquito de contexto de pronto antes de la siguiente pregunta. El desarrollo inició con esa concepción técnica porque las personas que estaban detrás del negocio habían participado en AgroTrust, parte de los socios habían participado en un programa que es el MIT Solve, ganaron el concurso y como parte del premio recibieron unos créditos para utilizar en la nube o en el servicio de AWS. Y allí se encontraba pues todo el panel configurado de Hyperledger Fabric. Por supuesto, digamos que esta fue como la primera mirada de cómo conservamos esos recursos teniendo las herramientas brindadas y ese fue como el paso inicial para definir la red sobre la cual iba a correr el desarrollo. ¿cuáles beneficios hay de estar en un cadena de bloques permisionado en vez de uno público? Claro, digamos que en términos muy generales, eh, no toda la información queremos que sea o que esté repartida en toda la red como funciona una red pública, ¿cierto? Las redes permisionadas en un entorno empresarial permite definir qué conoce cada uno de los miembros de esa red. Mm, y eso en términos como de desarrollo corporativo es importante porque tal vez uno no quiere saber qué transacciones está teniendo esos miembros de la red que en muchas ocasiones pueden ser competencia o pueden estar relacionándose fuera del mercado como tal. Entonces es uno es como una concepción mucho más corporativa del negocio y de blockchain. Y dos, que en las redes permisionadas no existen los costos asociados, digamos, a la minería como tal, o proof of stake o lo que sea, pero no existen costos transaccionales porque, digamos, el costo del cómputo está siendo asumida por la misma red y no por las personas que están haciendo de validadores en otros lugares. Entonces, son esos dos básicamente, como soberanía corporativa y una disminución en los gastos transaccionales. Y súmale hay una adicional en términos de, no de las definiciones de las redes propiamente dicha, sino que uno de los problemas de la tecnificación agrícola en Colombia, en la región, es que eh, el 70-80% de las partes más profundas de esa Colombia rural no tienen ni siquiera acceso a Internet. Entonces, parte de la recolección de la información en la primera etapa del proceso de desarrollo es muy manual. Y es tan manual que hoy digamos, eso es como uno de los principales problemáticas a la hora de empezar a implementar soluciones TIC para el mundo agrícola, que no tienes otra posibilidad más que una persona que empiece a hacer pedagogía y que vaya acercándose a cada una de las veredas, fincas, nichos agrícolas propiamente dicho, y hacer una recolección manual de esa información. En ese sentido, y pues como esa estructura hoy de la red permisionada, tal cual como ocurre en Besu, nos va a permitir tener un modelo a escala, una escala que la vamos a ver muy lineal en el tiempo, pero que con seguridad, pues con los mismos beneficios de la tecnología, se va a poder escalar tal vez a una blockchain pública. Bueno, mi pregunta va más enfocada a si, bueno, ahorita de los proyectos que traen, van más enfocados a la agricultura o tienen otros proyectos enfocados a otras industrias o solo ahorita a la agricultura como AgroTrust. Sí, sí hemos tenido una tendencia muy hacia el agro, pero creo que detrás del eje de democratización hay algo que para el equipo de Hash es como una premisa y es que queremos que el blockchain impacte las vidas de las personas. Creemos profundamente que la tecnología es una forma de dignificar la vida de las personas, del equipo, de los clientes, del ecosistema en general, y siempre hemos tratado de ver una pertinencia entre
lo que significa la tecnología y como ese componente humano, social, cultural que pueda tener, ejercer cierta relevancia. De forma tal de que si tenemos una perspectiva en lo agro, en lo medioambiental, en los proyectos de sostenibilidad, hoy las finanzas regenerativas nos encantan y estamos trabajando en proyectos de captura de bonos de carbono, pero también hemos venido generando otros proyectos que también son muy interesantes. Hay unos que se están cocinando con una fuerza muy relevante, es con una corredora de arte. Estamos trabajando en la tokenización de un fondo de inversión para artistas emergentes. Básicamente es una plataforma tipo VC en donde a través de la tokenización pues vas a poder acceder a porcentajes de participación, nuevamente valga la redundancia, sobre los capitales que empiecen a producir pues, esos artistas emergentes. Básicamente es como una plataforma de apoyo y de impulso para que los artistas saquen adelante sus proyectos y estamos trabajando en ello. Internamente también tenemos un desarrollo ligado hacia la utilización de la propiedad digital inmobiliaria. Esto está pues muy ligado a todo lo que está ocurriendo hoy con los NFTs ligados a las LAN de los metaversos más conocidos de Centraland y de Sandbox. Y estamos utilizando para allí fractional NFTs para ver nuevas formas de gobernanza de esos espacios inmobiliarios que hoy conseguimos en el metaverso, al menos en estos dos más famosos, están siendo ocupados por los monopolios de siempre. Entonces vas a ver las arenas de Sandbox y encuentras a Atari, a Samsung, a Google, siendo los propietarios mayoritarios de estos espacios y vemos en esta tecnología la posibilidad de democratizar y que no vuelva a ocurrir como ese monopolio de siempre en nuestra apreciada Web3. Ustedes estaban comentando que las fincas en vez están en lugares muy rurales y no tienen conexión a internet. ¿Cómo están superando esa limitación para tener esa información en el cadena de bloques? Digamos que ahí es importante precisar que nosotros arrancamos con un piloto muy cerca de Bogotá, en Choachico, en Dinamarca, Fome, que bueno, es una región que queda más o menos a 1 hora de Bogotá, y ahí sí existe cobertura de Internet, y como comentaba Santiago, una buena parte del proyecto está financiado por el MIT, y ese primer piloto son 200.000 plantas de tomate en invernadero, tomate orgánico, etcétera, que no tienen esas dificultades de acceso. Y lo que nosotros pensamos es que debemos iniciar por esas zonas donde ya existe cobertura de Internet, ¿cierto? Para entender la operabilidad del proyecto, la escalabilidad del mismo y posteriormente intentar acceder a zonas un poco más alejadas, que es donde no existe la cobertura y para ello hemos pensado soluciones basadas en mensajería de texto. Digamos que ese sería el principal modelo de ataque a ese problema de conectividad, pero en el corto plazo, pues estamos, como les digo, ubicándonos en lugares en los que, digamos, no existe ese problema como tal. Bueno, mi pregunta es, bueno, vemos que, bueno, que la tecnología blockchain tal vez puede ser utilizada en diferentes industrias. Y mi pregunta va como a, están más enfocados ahorita en la agricultura, por lo que hemos estado hablando, pero han visto, por ejemplo, algo en cuanto a la salud, educación o sistemas de votación, que también suenan como bastante interesantes. Por ejemplo, creo que había escuchado, si no mal recuerdo, creo que no recuerdo en qué país de África, creo que Etiopía, si no mal recuerdo, la fundación de Cardano había empezado a hacer algunos proyectos de certificado para sacar certificados de escuela mediante la blockchain, para así que estuvieran registrados. No sé si hayan ustedes empezado a hacer algo al respecto en cuanto a ese tipo de cosas o todavía no. Sí, mira que muy curiosamente Hash nació con una idea orientada al servicio público y era el tema de los certificados de defunción. Entonces, por lo menos en Colombia existe una plataforma que básicamente un Excel en el que alguien fallece y en el hospital el de la enfermera jefe o el médico
llenan un reporte, eso se envía y periódicamente se va revisando y como retroalimentando entre las distintas entidades, pero es un proceso lento, no muy preciso, y eso facilita cosas como, por ejemplo, que personas que ya han fallecido voten. Eso es un fenómeno muy recurrente en Colombia. O que una sucesión se demore 5, 7 años mientras se decide quiénes son los herederos, bueno, etcétera. Es como todo un fenómeno social. Entonces, lo que nosotros pensábamos es como sería buenísimo que los certificados de defunción estuvieran corriendo en blockchain y que eso trajera interoperabilidad al ecosistema del sistema público, de tal manera que si yo fallezco, automáticamente quede fuera del censo electoral, por ejemplo. O si tengo un seguro de vida, se pueda ejecutar de manera automática, ¿cierto? Como con un contrato inteligente. O que las notarías y juzgados inicien los procesos de sucesión de manera automática porque saben que yo fallecí y se necesita iniciar ese proceso sucesoral. Entonces, como con esa primera idea nacimos nosotros, pero creo que hay un reto muy grande desde el sector público y es que hay fricción para llevar a cabo proyectos de transformación tecnológica. Entonces se requiere voluntad política, se requiere partidas presupuestales, se requiere que distintas entidades estatales se coordinen para poder llevar a cabo los proyectos. Y dijimos como, bueno, chévere y tal, pero pues nosotros queremos como avanzar más rápido, ¿no? Y el sector privado te facilita eso. Entre tú puedas tener una idea y conseguir el dinero, va a salir 10, 20, 100 veces más rápido que en el sector público. Pero nos interesa un montón. Santi y yo somos abogados, entonces tenemos mucho esa vocación de ojalá impactar a gran escala en procesos sociales, políticos, económicos, pero creo que si el sector privado está lento en la adopción de blockchain, pues el público muchísimo más. Y es entendible, ¿sabes? Porque un gobierno toma decisiones por millones de personas y eso requiere cierta responsabilidad en qué y cómo se utilizan los recursos. No, no, ahí, discúlpame, sumado a eso, digamos, en Colombia hay una problemática gigantesca y es que hemos estado en guerra interna durante mucho tiempo. Entonces, justamente ese flagelo de no tener la posibilidad de tomar decisiones frente a las personas en algo tan sencillo como es simplemente registrar la muerte de una persona, la muerte del nacimiento, que están, digamos, como coligadas, ha impactado de una forma muy profunda, digamos, a las personas que fueron víctimas del conflicto. Nosotros charlábamos como pensando en esta solución básicamente porque yo vengo como del sector legal y seguía de cerca un caso de la abuela de uno de mis mejores amigos que su esposo había desaparecido como en medio de este conflicto y llevaba 6 años adelantando el trámite del proceso y en las acciones más burocráticas que te puedas imaginar para que a la señora le declararan que su esposo, que había desaparecido hace 20 años, tenía la condición de fallecido para ella poder acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues como pues la jubilación, para llamarlo de algún sentido, no había sido posible y no ha sido posible hasta el día de hoy. Entonces, esto como para entender un poquito la magnitud y frente a esa problemática, pues por supuesto, como lo dice Ricardo, emprender e innovar en el sector público es 3 veces más difícil que en el resto de los sectores. Entonces, lastimosamente, para nosotros sí esa era una prioridad, sí fue como inició este proyecto, pero a la hora de empezar a ejecutar y pensarnos como una startup, nunca lo íbamos a lograr, al menos en el corto plazo. Sí, creo que es un problema en toda Latinoamérica, esto de toda la burocracia excesiva. Justo ahora digo, no sé si fue broma o no, pero estaba viendo en las noticias que aquí en México la agencia o el Ministerio de Hacienda, de Hacienda, perdón, decía que cuando te mueres le tienes que avisar para que ya te tenga que cobrar impuestos. Entonces, Es increíble, es increíble. O sea, hay trámites en los que te tienes que demostrar que no estás muerto, ¿me entiendes? O sea, tú estás yendo presencialmente con tu documento a iniciar el trámite, porque el Estado no tiene la capacidad de saber si estás vivo, si estás muerto, o, qué andas. Y yo espero que, no sé, en unos 30 años eso nos parezca algo increíble, casi funcionar en nuestra sociedad. Pues, como dices tú, es el escenario de América Latina. sí, y ahora hablan ustedes mucho
todos estos procesos llevan muchos certificados, como dicen, mucho papeleo. No sé, digo, les pregunto para ustedes, si es todo esto, toda esta tecnología va emparejada o puede ir emparejada con NFTs o algo así, que el certificado sea en un NFT o eso no tiene nada que ver. Sí, digamos que nosotros habíamos pensado la solución en su momento como híbrida y era que la información asociada, digamos, vamos a volver al tema de los certificados de función, pero creo que se puede traspolar a otros escenarios. La información personal, es decir, los datos del fallecido, el cómo falleció, el círculo familiar, etcétera, estuvieran en una permisionada y los datos que fueran de interés público, que es el estatus de fallecido o no vinculado al número de identificación, que si estuviera corriendo en una pública. Y creo que el instrumento adecuado para que eso funcione es un NFT. Sin embargo, lo que veo complejo es que los NFTs, como existen el día de hoy, pues tienen que estar en una blockchain pública y eso implicaría que el Estado incurriera mínimo en la adquisición de criptoactivos que no están regulados hoy en día, por lo menos en Colombia, y excepto en el caso de El Salvador, que tendría que incluso correr sobre Bitcoin, pues lo veo muy, muy, muy lejano de que pueda funcionar. Nosotros habíamos pensado como que tal vez uno desde el sector privado pueda asumir ese riesgo para el Estado y es decirle, yo adquiero los criptoactivos, yo monto la infraestructura sobre el blockchain y usted encárguese simplemente como de hacer esto interoperable entre entidades, pero viéndolo en un sentido realista, pues es muy complicado que un Estado pueda hacerlo, más allá de que siento yo que el NFT es el instrumento adecuado como para ese tipo de necesidades institucionales. No, y mira que hay inclusive otros problemas estructurales que están coligados a la tecnología, pero también a la realidad. Pues el ecosistema blockchain es genial y todos siempre siento que estamos pensando en procura de cómo esto puede ayudar a beneficiar a la resolución de un problema. Pero el hecho de que, por ejemplo, se intente coligar en una solución interoperable X cantidad de datos de las personas. Hoy en Colombia existen unas legislaciones en términos de tratamientos de datos muy rígidas. Y muy rígidas porque hemos venido viendo que esto es una de las problemáticas de la web 2 y es el hecho de que con nuestros datos hagan y deshagan. Eh, Básicamente, sobre la base de esta situación, hoy pensar en una posibilidad de interactuar con esos datos en una blockchain pública eh, genera y presupone unos retos que desde la legislación, desde lo político, desde lo cultural, hay que venir a solucionar. Porque tú sabes que hoy decimos, no, pues sería genial todos tener los datos y que venga una notaría, un juzgado, una entidad del Estado a ver cómo toma esa información para solucionar X o Y situación, pero también hay un riesgo en términos delictivos. Hoy los delitos informáticos cada día están más en boga y pues tú sabes, datos es dinero. Entonces, allí con esa información sí pueden haber otras situaciones no previstas que hoy consideramos nosotros que aún más dificultan la implementación de la tecnología hacia el Estado y todo lo que es el órgano de poder. Entonces, estos obstáculos de los que tú hablas, o sea, ¿crees que puedan ser, se fue la palabra, ¿crees que puedan superar? O son obstáculos que son no superables y nunca se podrá llegar a esa meta en cuanto a lo público, me refiero. No, yo creo que son perfectamente solucionables. Tú puedes, así como hoy las políticas de tratamiento de datos estuvieron pensadas en cómo funciona la interacción de usuario con la web 2, hay que hacer lo mismo en cómo funcionaría esa interacción de usuario con la web 3. Pero lastimosamente, el problema no está en la solución, sino en cómo se ejecuta. Hoy estamos en Colombia y en Latinoamérica hablando de marcos legales para empezar a implementar conflictos activos desde los sistemas financieros y desde los sistemas fiscales. Hoy el Sandbox, que es digamos como el arenero, pues donde se está probando cómo funcionaría el uso de criptoactivos en los sistemas financieros, es un proyecto que lleva
2, 3 años en estudio, que todo el mundo está esperándolo y que hasta hace algunos meses ha empezado a tener algunos movimientos y se ha empezado a escalar al menos al Banco Central, que es el Banco de la República de Colombia, pero son, como te digo, son pasos muy pequeños dentro de lo que debería ser un manejo móvil mucho más ágil. Entonces, ahí como para responder a tu pregunta, para concluirla, yo estoy seguro que se puede solucionar, absolutamente seguro. Esta tecnología, si algo nos ha podido permitir entender, es que esos límites que de antaño uno creía no podían ser solucionables, ahora lo son. Lo cierto es que el Estado y digamos como que todo el eje de poder tiene que presentar interés, tiene que ejecutar mucho más rápido de lo que normalmente lo hace, porque mañana, y ojalá me equivoque en esto, pero de pronto nos podemos acordar que hasta dentro de 10 años vaya a salir una norma que regule el uso de tratamiento de datos en las wallets, en los DED, en fin, tratando de prever esas situaciones para proteger a sus ciudadanos cuando seguramente ya hemos tenido infinidad de casos y para la tecnología eso se haya solucionado. Entonces, pues, ojalá no sea de esa manera, pero es muy posiblemente lo que puede ocurrir y es lo que ha venido ocurriendo. Y ahí yo sumaría que eso es entendible en la medida en que las decisiones estatales son tomadas por personas con una visión distinta de la sociedad. Entonces, blockchain ha sido impulsado por el sector tecnológico, ¿cierto? Sabemos, no sé, ingenieros o arquitectos de software o gente ligada a la economía, etcétera, que están muchos dados al hacer. Pero la construcción del Estado, sus instituciones y demás están desde abogados, politólogos, ¿cierto? Que es una visión más de ver qué pasa y después intentar explicar por qué pasó y ahí sí regular. Entonces es como una dicotomía que siempre ha estado presente en el derecho y es que lo que se regula ya pasó hace un montón de tiempo. Siempre hay un gap entre la realidad y lo que se va regulando. Entonces, si incluso nosotros en América Latina estamos atrasados en la implementación de soluciones basadas en blockchain, las regulaciones que dependen de esos primeros pilotos o esos primeros proyectos y más, pues va a tener mucho más tiempo para llevarse a cabo. Pero coincido completamente en que va a pasar. Si no fuera así, pues no tendríamos una empresa que trabaja en blockchain. Es una certeza de que así va a ser y ojalá pues sea más rápido que tarde. ¿Cómo ves el nivel de educación del sector público y de los reguladores y todo esto sobre blockchain y Web3? Yo personalmente creo que en general América Latina es un poco distante como de ser pionero en desarrollos tecnológicos. Blockchain siento que es un poco la excepción, pero aún así estamos muy lejos. Y el sector público, pues no es la excepción, ¿cierto? Siento yo que los perfiles hoy en día no son eh, tan orientados específicamente a blockchain. Siento que no es una prioridad de la política de gobierno del actual gobierno y tampoco creo que vaya a ser del próximo periodo presidencial. Y eso implica pues que la curva de aprendizaje va a ser aún más lenta, ¿cierto? Si los usuarios del común están aprendiendo constantemente, el hecho de que los servidores públicos aprendan requiere una intención decidida del gobierno de turno en formar a sus servidores y creo que no está pasando. Y lo pudimos ver, por ejemplo, en el caso de Colombia con la regulación fiscal, pues los servidores públicos sacaron la regulación sobre los criptoactivos y ahí sí empezaron a preguntarse cómo funciona, qué es, etcétera. Entonces siento yo que falta mucha educación, pero pues que también es labor de nosotros generar este tipo de espacios para que ojalá todos los sectores, incluyendo el público, puedan estar un poco más apegados a lo que está pasando en términos de desarrollo tecnológico. Mira, y yo siento que, por ejemplo, Mauricio Tovar ha venido siendo pionero y un referente conversacional entre lo que ocurre en blockchain en Colombia y las actividades del Estado. Y, por ejemplo, él en la Procuraduría, que es como, digámoslo, el máximo órgano de control en lo público en el país, eh, trató de implementar o pensarse un poco de hoy uno de los mayores problemáticas del país es la corrupción en los contratos estatales. Entonces, eh, se corrió un programa piloto de alimentación escolar para colegios públicos
y la etapa precontractual, que es como donde se sube toda la información de las personas que están queriendo quedarse con ese contrato, que es donde normalmente se presentan los mayores casos de corrupción, estuvo corriendo o se subieron a una blockchain. No recuerdo en este momento si era una blockchain pública o privada. Yo creo que debió haber sido una blockchain privada, seguramente Hyperledger Fabric. Pero mira que yo creo que he tratado de hacer una reflexión en torno a los procesos educativos de blockchain y sobre lo que ocurrió en la Procuraduría, como para poner un caso de ejemplo. Y es que tal vez a veces tú no necesitas entender tanto la solución, sino entender el problema. Y la Procuraduría venía entendiendo que el problema en este tipo de contratos ocurrían en la fase de la presentación de los documentos. Se interesó seguramente por lo que estaba ocurriendo en blockchain y trajo a un experto para decirle, tengo este problema, lo puedo solucionar. Y yo estoy seguro que aun cuando la Procuraduría hizo ese lanzamiento con el mismo procurador, tratando como de explicar lo que ocurría y digamos como el proceso que se generó allí, estoy seguro que si hoy vamos y le preguntamos al procurador cómo funciona blockchain, mínimamente podrá tener una pequeña percepción de estructuralmente y funcionalmente cómo funciona. Pero lo cierto fue que no se detuvo a terminar de entender tal vez lo que podría tomarse todo el resto de su vida para entender cómo funciona toda la solución, cómo funciona cada línea de código, qué es el proof of work, qué es el proof of stake, en fin, todos los procesos que ocurren allí, sino lo que vio fue, pues, en la posibilidad de un experto, alguien que le estaba brindando una posible alternativa de solución para esas problemáticas. Entonces siento yo que tal vez en el Estado, genial que se entienda cómo funciona la tecnología, pero si conciben y se enamoran de las problemáticas tanto como nosotros lo hemos venido haciendo y luego intentan buscar una solución de eso que está pasando y alguien viene y dice blockchain le puede servir, pues venga, intentémoslo, no nos demoremos entendiéndola como queremos pues a profundidad, sino empecemos a ejecutar. Creo yo que tal vez si se adoptara esa línea que es como un poco más pragmática, que tal vez inclusive pues puede ser un poco arriesgada, tal vez veríamos unos avances un poco más importantes. Ahora bien, yo sí creo que en general las instituciones del Estado han venido teniendo un foco bien particular sobre lo que ocurre en blockchain. El año pasado el sistema de contratación pública en Colombia es público, o sea, hay en los sistemas públicos, pues, ni más faltaba, no está en blockchain, y veía que la Contraloría, que es una entidad de control fiscal para los servidores públicos del Estado, habían lanzado una licitación que eran más o menos 40 horas de capacitación para que alguien viniera y les hiciera una capacitación sobre cómo implementar blockchain al sistema de contratación pública que utilizaba la entidad. Si mal no recuerdo, espero no especular sobre lo dicho, ese contrato era de 40 horas y le asignaron un valor de aproximadamente $250,000 al peso del valor del dólar actual. Entonces, sí se está invirtiendo dinero, sí se está pensando que estas soluciones pueden ser una utilidad, pero siento yo que aún se están deteniendo en revisar cómo está funcionando y no lo están aplicando a soluciones concretas. ¿Ustedes miraron en estos días que había un anuncio que los propiedades, como el registro de los títulos de las propiedades, lo van a hacer por el blockchain de Ripple? No, yo no tenía ni idea. Sí, no, ni idea, pero creo que sí. Por ejemplo, el caso de Avi, no sé si la tienen ahí en mente, que es como el segundo unicornio colombiano. Básicamente lo que hicieron fue levantar información predial de bienes inmuebles para poder venderlos y comprarlos a mejor precio, pero eso implicó como recopilar mucha información que finalmente la está consumiendo el Estado. Y el siguiente paso que ha dicho Avi que va a dar es hacia blockchain, entonces pues me parece que hace todo el sentido del mundo. ¿Y cómo ven que los regulaciones en Latinoamérica y Colombia en particular están un poquito lentos cuando Colombia es como el tercer más grande mercado para criptomonedas en Latinoamérica y creo que el séptima en el mundo? ¿Veas que eso va a ser un conflicto? Yo personalmente creo que América Latina es una región en la que el sistema financiero tradicional tiene muchísima influencia.
Y personalmente, acá en Colombia, pues el sector financiero controla muchas áreas de la sociedad y eso implica que haya fricción en una regulación rápida y las regulaciones son tendientes a que los bancos entren al negocio de cripto. Entonces creo que es como una cuestión macroestructural de cómo funcionan nuestras sociedades y quiénes son finalmente quienes toman las decisiones de gobierno. Y siento yo que eso explica el por qué se anda con cautela. Eh, y creo que lo que les decía hace un momento, pues es entendible que los estados sean como cautos con los problemas en los que se meten y seguramente pues los demás países están observando a El Salvador a ver cómo sale ese experimento, pero pues en definitiva siento que tampoco es necesario que existan esas regulaciones, ¿cierto? Creo que eso es lo lindo de blockchain y en ese caso en específicamente de cripto, y es que con o sin regulaciones gubernamentales funciona y funciona perfecto. Yo tengo una pregunta, regresando un poco al tema de esa historia que me han contado de esta señora que tuvo problemas para demostrar que su esposo había fallecido. Si, digamos, ustedes tuviesen como dicen en México, no sé, también en Colombia, la oreja del nuevo presidente en Colombia y tuvieran el apoyo del Congreso y se pudiera fomentar la regulación para este tipo de tecnologías y se diera que esta misma historia, ¿cómo sería diferente si se pudiera aplicar la tecnología blockchain a ese caso? ¿Qué será diferente o cómo será mejor? ¿Cómo será mejor a cómo fue o cómo es ahora? A lo que iba era que lo que soñábamos en ese momento era de una gran interoperabilidad de datos, de información, en donde justamente son varias como entidades las que intervienen en los procesos humanos de certificación, etcétera, eh, pero que pues cualquiera que registrara la información, sea que yo me muera y sea un policía el que llegue a la escena donde yo estoy y reporte el crimen, sea que yo me muera en un hospital y sea el médico de turno quien reporte el crimen, independientemente del eje en donde ocurra como lo sucedido, se dé el reporte y sean todas las autoridades que en adelante en su competencia tengan cierta incidencia sobre este acto, pues quien tenga acceso a la información. Entonces, realmente inclusive hoy que Colombia está adelantando el trámite de un proceso de paz después de un proceso de negociación con los actores armados del país, esta información sería de vital importancia no solamente para lo que está de aquí en adelante, sino inclusive para todas esas víctimas de desaparecidos, que es una atrocidad que eso ocurra pues en Latinoamérica y en Colombia. Esta interoperabilidad creo que podría facilitar esas digamos, como relaciones. Tan es así que hoy el Estado utiliza en los municipios más apartados de Colombia a la Iglesia Católica para poder identificar las cosas de los desaparecidos. Y es porque en municipios donde no hay presencia del Estado, la única autoridad, entre comillas, para los habitantes son los padres pues que están asignados a esa iglesia, que principalmente pues es la religión católica. Entonces, pues imagínate esta gran interoperabilidad, ¿sí? Tal vez esto no llegue a solucionar el hecho de que el Estado tenga presencia en esos municipios, pero sí ya la Iglesia Católica hoy es un rol importante en la búsqueda de esas personas que llevan años enteros sin ser encontrados o sin tener noticia de ellos, pues bueno, démosle un nodo allá a la Iglesia Católica para que registre esa información relevante y que cuando venga a la ciudad central sea el CTI, la Fiscalía o los diferentes jueces que puedan utilizar esa información. Y digamos que jugando en un conjunto importante de actores, se le puede dar cabida a esta problemática e intentarla solucionar. Y yo creo que blockchain ahí hace un match perfecto, perfecto para lo que pudiese llegar a ser. Yo iba a decir como intentando imaginar un poco más, pensemos que pues, la persona es víctima del conflicto, ¿cierto? Entonces tenemos la información de
víctimas del conflicto, desaparecidos, etcétera. Y eso permite que cuando la persona inicie la reclamación, en este caso que era la esposa, pues automáticamente se pueda validar que efectivamente el señor está desaparecido hace 20 años. Y eso le habilita a obtener la pensión de sobreviviente y le permite iniciar el proceso de sucesión, y si de pronto tiene un hijo, le permite al hijo poder acceder más rápido a los beneficios, por ejemplo, de las universidades públicas para víctimas del conflicto, y si de pronto había por ahí un seguro de vida que se puede ejecutar, ¿cierto? En cuestión de, no 6 años, 7 años, que todavía no funciona, sino en cuestión de 20 minutos. Ese sería para mí como el escenario ideal donde todo estuviera funcionando. Esta pregunta se me acaba de ocurrir, tal vez sea un poco extraña, pero ¿no creen que en estos casos, y ustedes que son abogados, si esto llegase a funcionar tan bien, ¿no creen que se les quitaría trabajo a los abogados? O no Ojalá, importa. ojalá, de verdad. Nosotros si estamos Hoy, aquí es porque estamos como un poco desencantados del ejercicio del derecho, y pues ojalá no necesitaran tanto, la verdad. pues bien, eso es una de las maravillas de blockchain, o sea, blockchain nos ha enseñado que no es necesario una cuenta bancaria, no es necesaria una entidad financiera. Tal vez inclusive en estos procesos nos puede enseñar que no es necesario un abogado. Y lastimosamente sí, estamos como en el medio de esa profesión, la estudiamos seguramente pensando en otras posibilidades que hoy estamos materializando a través de la tecnología, pero hoy lastimosamente los abogados hacen parte de los procesos burocráticos mayoritariamente. Entonces, eso es lo que hay que romper. Y si es necesario que desaparezca la profesión, pues que desaparezca. No hay lío con eso. Y también tenía otra duda que tal vez le había preguntado al principio, pero ahora ustedes dijeron que son abogados del principio. ¿Y cómo llegaron, o no sé si la respondieron, pero cómo llegaron a entender, o más bien a ser expertos en esto de la tecnología blockchain, de estudiar abogacía y derecho, ahora esto, blockchain, certificados, agricultura y todo esto? ¿Cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo se dio ese salto, digamos? Porque creo que sí es un poco dos mundos un poco diferentes. Pues mira, en mi caso muy particular, yo soy abogado, pero también soy animador digital. Entonces tuve la oportunidad de trabajar haciendo proyectos de realidad virtual, aumentada, videojuegos, ¿no? Entonces siempre he estado muy cercano al tema de tecnología. Y cuando nació la idea de trabajar con blockchain en específico, Santi y yo estábamos trabajando de abogados, pero sin amar mucho lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, lo de la burocracia, en el derecho hay muchos formalismos de cómo vestir, cómo hablar, cómo presentarse, todo, ¿no? Entonces hablábamos y decíamos como, oiga, tal vez esto no es lo que querramos hacer toda la vida, ¿no? Y yo siempre había tenido mucho la inquietud de tecnología, pero me empezaron a hablar de blockchain, o no de blockchain, ni siquiera de Bitcoin en mi familia, ¿cierto? Que es como seguramente el primer punto de encuentro que todos tenemos con la tecnología Bitcoin. Y me pareció espectacular porque lo entendí también como el romper el paradigma de los intermediarios, que es precisamente el eje central de todo el ejercicio del derecho. Entonces, el derecho gira en torno al Estado como un intermediario, o al juez, o al presidente, o a lo que quieran, son intermediarios de las relaciones humanas. Entonces, me pareció a mí fascinante como que existiera algo que rompía esa forma en que como sociedad nos habíamos organizado. Y ahí nació la duda, empezamos a leer, a estudiar. Yo en ese momento estaba en Medellín y estudiaba como 16 horas diarias, blockchain, cripto. Obviamente primero cripto, intenté trading y me fue súper mal. Entonces dije, eso no es lo mío. No estoy para ver gráficas, no me gusta como, cierto, de la especulación y todo eso porque siento que soy malo, no se me da. Les dije, no, metámonos es a hacer cosas más sólidas, más firmes, más concretas, que creo que está por el lado de blockchain, y por eso siempre hablamos de blockchain y no de cripto, pero como en ese viaje muy personal, pues coincidí con Santi, y ahí ya, Santi, cuéntales tú cómo lo viviste. No, yo también estaba mamado, yo estaba hastiado, tan así que creo que yo estudié el pregrado con Richie, somos amigos desde la universidad, y yo tuve que aplazar un año
pues por situaciones ajenas, pero entre ellas era porque estaba cansado del estudio del derecho, no tanto en como yo sigo creyendo que la justicia social es muy importante, pero pues el derecho no te va a permitir eso para hacerlo realidad. Y siempre he tenido la convicción de que haciendo las cosas que lo hacen a uno feliz, salen grandes resultados. Y en ese momento, como fruto de ese hartazgo pues personal, inclusive de lo que ocurría en el contexto, pues nos juntamos. Yo también, digamos, en background, en, había estudiado un técnico en computación, algo muy básico, pero siempre había tenido como inquietudes en torno al funcionamiento de la tecnología, y principalmente pues también, digamos, inclusive con Richie ya habíamos emprendido en algunos negocios con su familia y conjuntamente, entonces siempre habíamos intentado hacer empresa de una u otra forma. Creo aquí pues que ese es como el resumen de lo que podría llegar a ser la forma en cómo uno rompe ese paradigma entre pasar de un lado al otro. Hoy estoy convencido que cualquiera lo puede hacer y que ojalá uno se tome esos riesgos, pero también algo que es muy importante por resaltar y es que en ese periodo de transición conformamos un equipo que es muy sólido, muy sólido en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software. Entonces, realmente, esta decisión o este salto que tomamos con Richie no hubiese sido posible si también en ese camino no hubiésemos hecho el match perfecto con ese equipo que hoy nos acompaña y que hoy cada vez se enamora más del proyecto y que nosotros nos enamoramos de ellos y del proyecto, clientes, como de inclusive ustedes dos, Ricardo en particular, que está creyendo en nosotros y nos da esta oportunidad de espacio. Entonces, eso es como lo maravilloso de todo lo que ha venido ocurriendo en Hash. Solo que decir rapidísimo que muchas gracias y me identifico yo también porque yo también estudié Derecho y acabé en este mundo. Entonces, me Usted tiene identifico con demasiados usted. No, abogados. no. Lo que quería decir es muchísimas gracias para aceptar la entrevista. Ya casi vamos para una hora. Entonces, querían darnos las redes sociales de ustedes, de HashTrust, si van a estar en las conferencias que vienen, toda la información para que la gente que escucha este podcast te pueden seguir. Richie, gracias. Sí, mira, eh, nuestra red principal es LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar como HashTrust, literal como suena. Eh, También nos pueden seguir en Instagram o en nuestra landing page, también buscándonos como hashtrust.co, www.hashtrust.co. Vamos a estar próximamente el 27 de julio, vamos a estar en un webinar virtual con la comunidad de Blockchain Next en Medellín. Vamos a estar discutiendo con varios actores del gremio, uno de ellos muy importante. Vamos a estar ahí con una corredora de arte hablando sobre NFT y sobre su concepción desde un punto de vista del arte tradicional y cómo desde el desarrollo de software y desde la utilización de blockchain se está concibiendo actualmente el criptoarte y el arte digital. Y nuestra puesta en escena principal va a ser en la Expo Crypto, que va a ser en Medellín de 6 al 11 de junio. Allí vamos a tener dos paneles, aún no hemos definido el tema, pero vamos a estar por allí. Y seguramente en algunos otros eventos que vayan a ir saliendo a medida de que se vayan convocando, pues más como en el escenario de Bogotá, pero estos dos son los que definitivamente tenemos próximos en nuestra agenda, en nuestro radar. Nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes, síganos, estamos publicando contenido todo el tiempo y parte de lo que significa disminuir un poco en esa relación tradicional con las soluciones tecnológicas hace parte también de cualquier duda que se pueda presentar y quieran saber más de nosotros, con gusto nosotros estaremos atendiendo dudas, preguntas, inquietudes, lo que quieran y ayudar, por supuesto, a que el ecosistema siga saliendo, que siga creciendo. Ese también es como nuestro objetivo principal. Sí, solo para rematar, también como personal en LinkedIn los dos, Santiago Marín, porque es tal cualidad de Ricardo Saavedra. Nos encanta un montón LinkedIn porque creo que es contenido en su gran mayoría que agrega valor a la vida de uno, entonces intentamos hacerlo para las personas con quien tenemos ahí contacto y
Y ya, muchísimas gracias por el espacio. Una más, Eh, una más antes de Dale, la sigue, despedida. Santi. Estamos como columnistas en Soy Holder, una revista de iniciativa bogotana que salió hace poco. Nuestra columna se llama Los Hashers, en atención pues a Hash. Y allí estamos escribiendo sobre blockchain, cripto y sociedad. Vamos a estar presentando unos proyectos e iniciativas blockchain que están impactando la vida de las comunidades. Vamos a tener algunos invitados en podcast ocasionalmente, así que los invitamos allí a leernos y también escuchamos comentarios, quejas, reclamos, felicitaciones, lo que quieran. Ahí les puedo pasar la red de Lightning si quieren. Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez para llegar y dejar que nosotros te preguntamos tantas cosas. Era muy divertido de conversación y ya que publicamos la entrevista, yo les agrego en Twitter para que lo pueden compartir y todo eso. Richie, Raúl, muchísimas gracias. Que pase tan agradable. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Sí, un montón de gracias por el espacio. Cuando quieran hablar, súper dispuestos, que de verdad nos encanta aquí evangelizar sobre el tema.